Es difícil llegar a encarar el tema de microbiota. Es agobiante la cantidad de información que han surgido en los últimos años sobre este tema y yo, bien, he tratado de dividirlo esto o simplificarlo lo máximo posible y tocar estos 5 puntos, que son los aspectos generales, la resiliencia que estuvimos hablando en otros aspectos de la vida, de la microbiota y su potencial relación con enfermedades, las enfermedades sistémicas y microbiota, que es un aspecto realmente bastante interesante. Microbiota y metabolismo de droga, me parece que esto es un aspecto muy interesante que se va a venir y finalmente daremos nuestras conclusiones. Vamos un poco a los aspectos generales. La microbiota es considerada como un conjunto de poblaciones microbianas que habitan el tracto gastrointestinal, que está formado por bacterias, arqueas, protozoarios y virus. El microbioma, en cambio, es ese conjunto formado por esos microorganismos, pero se le agrega acá sus genes y sus metabolitos. Se considera esto que es una huella, como la huella digital. Es decir, le estamos haciendo competencia a Juan Bucetich con la determinación de que cada persona seguramente tiene un microbioma particular. Y el tercer punto, que es tal vez el más relevante en todo esto, es que el desbalance de esa comunidad, ya sea por sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, potencialmente patógenos o una disminución del número de bacterias beneficiosas, es la definición de disbiosis y esto puede tener impacto no solamente en enfermedades del tubo digestivo, sino también en enfermedades sistémicas. No nos vamos a detener mucho en este gráfico, pero para saber que tenemos varios tipos de microbiota en el organismo. En cada nicho el tipo de microbiota es variable con distintas composiciones. Pero seguramente lo más relevante lo constituye el sistema gastrointestinal. En primer lugar, porque si tomamos las áreas que va desde la boca hasta el ano, estamos hablando de 400 metros cuadrados. Esa es la superficie de exposición que tiene todo el epitelio hacia la parte externa. Y es obvio que al tener mayor exposición, también vamos a tener mayor N de bacterias y de compromiso de microorganismos y por lo tanto la relación con el organismo va a ser mucho más intensa. Bueno, acá en este gráfico también ustedes pueden observar que dentro de lo que es todo el tubo digestivo, los sectores de mayor concentración de bacterias están definidos por el ilion terminal y obviamente por todo lo que constituye el colon. Y probablemente entre el colon ascendente y el ilion está la mayor concentración de bacterias. Si uno va un poquito para atrás en la vida médica y recordamos algo de la microbiología y definimos dominio, filo, clase, hasta el momento todos los estudios se han centrado en el filo, es decir, que el balance de esos filos determinaría distintos tipos de condiciones y la mayoría de los estudios está focalizado fundamentalmente en los filos y no en las clases ni en el orden, ni yendo más abajo, inclusive en las especies. Y quiero también advertirles que hay un montón de especies que todavía no han sido totalmente identificadas y que están habitando el tubo digestivo. Pero dentro de esos filos, los dominantes, los bacteroides, el firmicutes, son los que predominan en nuestro organismo. Y hoy es considerado esa interacción entre lo que es la microbiota en sí con lo que es los genes y la célula que constituye al ser humano, lo que se denomina en la actualidad como superorganismo. Acá existe una interrelación intensa, esto ocurre en todos los nichos que hemos comentado, pero esto es fundamental en la parte del tubo digestivo, donde ustedes pueden ver que existe esta interacción y si uno va a analizar lo que es la microbiota, observen que tiene 10 veces más de células que el humano y cuando uno va a los genes,
estamos en 3 millones de genes vinculados con la microbiota, con apenas 23.000 genes que son lo que le corresponde al ser humano. Así que acá hay una interacción muy intensa y hay también una interacción muy beneficiosa, puesto que vamos a tener metabolitos beneficiosos resultantes de esta interacción. Algunos de ellos, por ejemplo, son las vitaminas, la absorción de ácido graso de cadena corta, la presencia inclusive esto sí de toxina que puede llegar a ser perjudicial como los lipopolisacáridos. Por otra parte, es fundamental en la inmunidad y la nutrición. Y en este balance entre lo que es este superorganismo formado por microbiota y por la parte humana, las células humanas, vamos a estar en esta hipótesis entre lo que es la salud y la enfermedad. Es así entonces que, graficando un poco lo que hemos dicho con anterioridad, desde el nacimiento se va produciendo un estado de simbiosis entre lo que es la microbiota y el ser humano. Esa simbiosis obviamente va a ser beneficiosa tanto para la microbiota como también para el ser humano, y si esta simbiosis persiste en el tiempo, bueno, vamos a estar en el estado de salud. Y si esta simbiosis se modifica en el tiempo, puede haber un quiebre en ese balance ecológico, produciendo disbiosis, y esto puede llevar al riesgo de infección, riesgo de enfermedades sistémicas y también el riesgo de enfermedades mediadas inmunológicamente si la disbiosis está alterando esa simbiosis inmunológica entre lo que es la microbiota y el ser humano. Este es un punto importante que vamos a tocar, que es la resiliencia de la microbiota y su potencial relación con las enfermedades. En primer lugar, es importante tener estas definiciones. La resistencia es la capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones o estímulos patológicos sin alterar significativamente sus características estructurales y funcionales, pudiendo regresar a un estado original una vez que esa perturbación o ese estímulo ha cesado. Y la resiliencia es la cantidad de estrés que un sistema puede tolerar antes de cambiar desde su estado homeostático hacia un nuevo equilibrio con diferentes funciones y prestaciones. Es muy importante tener este concepto porque esto va a explicar algunas manifestaciones clínicas que puede tener la microbiota y su alteración. Por ejemplo, la microbiota tiene sus cambios con la edad y hay sectores de la vida o parte de nuestra vida los cuales somos mucho más vulnerables y donde hay menor diversidad de la microbiota como puede ser los extremos de la vida, tanto en infantes como en ancianos. En esta etapa hay una alta vulnerabilidad de la microbiota y esto puede llevar obviamente a la disbiosis y ocasionar enfermedades. Es así que en este estado, para tener la resiliencia, que es esa resistencia que habíamos comentado, es importante considerar factores extrínsecos y factores intrínsecos de la propia microbiota. Esto va a llevar a un estado de resistencia y resiliencia, y esto va a llevar que una microbiota adquirida en edad temprana, que se mantiene en estado saludable, a pesar de tener algún tipo de perturbación, va a continuar, una vez que esa perturbación se dio, va a continuar con la estatus que tenía previamente y esto va a llevar a continuar con el estado saludable. Y es así que para lograr este estado, bueno, hay varios factores. Algunos se están modificando, los factores extrínsecos, y otros los factores intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos es obvio que la respuesta inmune del huésped a los antimicrobianos tiene un rol realmente bastante importante, al igual que la dieta, el uso de antibióticos. De aquí va a surgir uno de los aspectos de la enfermedad que es el Clostridium difficile, que vamos a tener una presentación sobre ese aspecto. La presencia de la peristalsis de la parte intestinal también logra el clearance de la microbiota, y obviamente también la carga bacteriana, que va a depender de la cantidad de gérmenes que nos ingresa con la cantidad de gérmenes que estamos perdiendo.
Y por otra parte, además de lo extrínseco de la microbiota, viene lo intrínseco y son las relaciones, esto es muy dificultoso de estudiarlo aún, que son las interacciones que existen entre las diferentes especies. Por ejemplo, volviendo de nuevo al Clostridium difficile, ahí hay una interacción importante en la cual el Clostridium toma el comando, digamos, de la microbiota. De eso parte otro concepto muy importante, que es la translocación bacteriana. Uno asume que la pérdida de la biodiversidad va a llevar a una disminución de la resiliencia, esto a la disbiosis, un estado inflamatorio de la pared intestinal, lo cual va a facilitar la translocación y esto puede llevar al compromiso sistémico, lo que en la actualidad se considera como endotoxemia metabólica, y esto podría ocasionar finalmente enfermedades crónicas. Y acá viene otra definición que también es muy importante, que es la translocación bacteriana, porque antes pensábamos que translocación bacteriana era el pasaje del germen desde el intestino hacia el sistema circulatorio, y esto hoy ya no es tan así, y yo me quiero centrar en este tercer punto, que es el pasaje de bacterias o productos bacterianos desde la luz intestinal hacia la circulación sistémica. Esto tiene mucha importancia porque, por ejemplo, los lipopolisacáridos estarían dentro de esa condición, que como todos sabemos son sustancias muy proinflamatorias. Vamos a tocar algunos aspectos sobre enfermedades sistémicas y microbiota. No los quiero abrumar con esto, porque yo también me abrumé cuando lo leí. Y aquí, volviendo a nuestro gráfico, podemos decir que si uno tiene, por ejemplo, una perturbación en una microbiota que es saludable, por ejemplo, una diarrea aguda o un tratamiento con antibióticos que presenta también diarrea, un estado de malnutrición, pacientes que están prolongados en terapia intensiva, por ejemplo, estos pueden tener una perturbación, desequilibrio, pero como tiene alta resiliencia y la microbiota, digamos, es en cierta manera sana, ese paciente vuelve rápidamente a su estado previo. Cosa distinta sería, por ejemplo, si esto no ocurriera, si el paciente viene con un estado de disbacteriosis previa o si este estímulo es muy serio, por lo tanto el paciente no va a continuar con su estado saludable, va a tener baja resiliencia. Y este es el cuadro en el cual me hacía referencia con anterioridad. Acá tiene una perturbación con una estatus de la microbiota de baja resiliencia. Esto va a tener manifestación de enfermedad y si esta persistencia persiste, la disbiosis, esto va a llevar probablemente a enfermedades gastrointestinales, a recurrencia, por ejemplo, del Clostridium difficile, que es un tema bastante frecuente, o a enfermedades sistémicas o a otras condiciones que todavía desconocemos. Pero también puede ocurrir que nosotros hayamos adquirido una microbiota no muy buena en el momento de nuestro nacimiento, es decir, una microbiota en la cual por su vulnerabilidad se ha alterado. Y esto podría llegar a producir, con el tiempo, enfermedades de tipo sistémica. Por ejemplo, la obesidad. O, si el paciente tuvo una enfermedad por Clostridium difficile, la recurrencia de la misma. Bien, dicho esto, esta es una serie de enfermedades en la cual la microbiota ha sido estudiada. No la vamos a nombrar, pero vean el número de enfermedades donde se han hallado alteraciones de la disbiosis y obviamente esto podría hacer un link entre lo que constituye la alteración de la microbiota y estas enfermedades. Todas estas enfermedades son conocidas en la actualidad o ha tratado los grupos de denominarlas como síndromes enteropatogénicos basados en esta situación de la alteración de la microbiota. Acá se ha visto, por ejemplo, y ya entramos en uno de los primeros puntos, que es el eje intestino-sinovial, y en este eje intestino-sinovial se ha basado en algunos conceptos patogénicos que se ha visto, por ejemplo, que la disbiosis ha estado relacionada con artritis distales, con la espondiloartritis, como lo ha comentado
la doctora Linares, con artritis reactiva. Creo que uno de los ejemplos más interesantes es la enfermedad de Whipple, donde una de las manifestaciones es la artropatía o las artralgias. En la enfermedad vinculada posterior a la cirugía bypass yeyuno-iliac, que esto ya se ha dejado de poner en práctica, pero se ha visto que estos pacientes pueden con el tiempo producir inflamación sinovial y dermatitis. Esto está hablando de que hay un problema en la microbiota del intestino. Y finalmente la sulfasalacina, que como ustedes saben es utilizada como antiinflamatorio y también como antibiótico en la CU y también la espondilitis anquilosante, y tiene impacto, y posiblemente ese impacto lo haga modificando en cierta manera la disbiosis. Acá pueden ustedes ver, por ejemplo, el DNA bacteriano oral en la artritis reumatoidea y artritis psoriásica comparado con grupos controles, como estos pacientes tienen un perfil totalmente diferente. Y se ha hipotetizado en la artritis reumatoidea una idea de que la autoinmunidad estaría iniciada en el epitelio. Es así que el Porphyromonas gingivales ha sido no solamente descubierto a nivel de la boca, sino también a nivel intestinal y a nivel bronquial, y esto podría en un primer momento modificar la inmunidad innata, y si esto persiste en el tiempo, producir reacciones inmunológicas locales para generar anticuerpos y finalmente de esta manera generar la enfermedad, la artritis reumatoidea. Esto es muy interesante porque se ha visto también que el factor reumatoideo precede en muchas ocasiones a la artritis reumatoidea. Yendo a las enfermedades neurológicas, acá también ustedes pueden ver, nosotros estamos haciendo un protocolo sobre esclerosis múltiple, lo que yo les decía sobre los filos, y acá también en esclerosis múltiple ustedes pueden ver que los bacteroides, por ejemplo, tienen mayor cantidad en el grupo control que en los pacientes que tienen esclerosis múltiple, y los firmicutes, que es la otra especie, también tienen mayor los firmicutes en la esclerosis múltiple comparados con el grupo control. Y después les voy a mostrar en un trabajo en la otra charla la vinculación que puede existir en el mejoramiento del trasplante y esta situación. Bueno, en la parte de enfermedades cardiovasculares, también la microbiota está comprometida, fundamentalmente a partir de la fosfatidilcolina, que proviene de la dieta, y mediante la microbiota intestinal se ha visto que el N de N-óxido trimetilamina oxidasa, que es medido, cuando mayor cantidad existe, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Acá claramente también podría existir un link entre la microbiota y las enfermedades coronarias. Y también se ha visto esto en la aterosclerosis, donde acá se ha tomado 3 grupos, pero vamos al tercer grupo, que son más placas de las previsto con o sin factores de riesgo, y acá también se ha visto que productos de la microbiota están más elevados en este grupo de pacientes. Todo hace suponer que existe un link en estas situaciones. Y obviamente en lo que es el intestino irritable, que nosotros lo vemos con mucha frecuencia, también existiría un eje entre el intestino y el cerebro, y esto sería el causal de muchas de las manifestaciones del intestino irritable que nosotros vemos. Vamos a tocar microbiota y obesidad, y aquí la microbiota como agente patógeno, influencia de la composición de la microbiota en la obesidad, y los lipopolisacáridos, que nos parece que es uno de los puntos también interesantes en la translocación bacteriana. No vamos a entrar simplemente en este aspecto con respecto a la microbiota como agente patógeno, en la cesárea y la exposición de antibióticos temprano en la edad. En primer lugar, la composición de la microbiota puede tener distinta ganancia de energía. Entonces se ha visto, por ejemplo, en materia fecal, que mayor toma de energía por los firmicutes tienen menor pérdida de energía por las heces, es decir, que aquellos pacientes que tienen mayor
predominio del firmicutes van a tener mayor captación de energía y van a ser potencialmente más gorditos que aquellos pacientes que predominan los bacteroides. Esto está hablando de una patogénesis interesante. Ahora, como yo les comentaba al principio, si uno del nacimiento recibió, por ejemplo, antibióticos o tuvo impacto, como vamos a ver, en el modo de nacer, podemos adquirir una microbiota no muy beneficiosa y esto puede tener repercusión en el tiempo. Concretamente, en este caso, estaría vinculado con la obesidad. Y acá podemos ver que aquellos que nacieron por cesárea, esto es un estudio muy interesante y muy sencillo, tomaron a niños y los siguieron durante 15 años y ustedes pueden observar que hay una tendencia de ser más obesos aquellos que nacieron por cesárea que aquellos que nacieron por vía vaginal. El otro punto también importante es que con respecto a la microbiota y la obesidad, es cómo puede impactar la cirugía bariátrica en la disminución de peso. No lo hace aparentemente solamente por la restricción mecánica que es la cirugía bariátrica, sino pongamos también un poco de atención en la modificación de la microbiota. En esta línea, ustedes pueden ver, este es un trabajo muy interesante, donde se hace cirugía bariátrica, se toman solamente mujeres obesas. Esta mujer es el grupo control, este grupo es el grupo control, y se toma a ratones libres de gérmenes. Las que recibieron la cirugía bariátrica, se le hace el trasplante, esto es translacional, se le hace el trasplante de materia fecal a las ratas, y ustedes pueden ver que estas ratas, con el mismo nivel de aporte de energía, las que recibieron cirugía bariátrica no incrementaron de peso, mientras que sí las que estuvo en el grupo control. Esto claramente indica que la microbiota puede estar comprometida en la obesidad. Dos palabras, vamos con enfermedad intestinal, traslocación y enfermedad hepática, y acá existen muchas evidencias sobre el hígado, este eje, digamos, microbiota hepático. Y bueno, es de esperar esto que ocurra, puesto que el sistema porta lleva prácticamente todos los componentes hacia la parte hepática y también la parte hepática tiene impacto sobre la parte intestinal. Así que es de esperar que tengamos un vínculo bastante importante entre la microbiota y el hígado. Y acá se ha analizado en varias situaciones, uno es en la enfermedad hepática alcohólica, en la esteatosis hepática y sus variantes, hay evidencia ya mucho sobre este punto, en las enfermedades colestásicas, especialmente en la colangitis esclerosante primaria, en la cirrosis hepática e incluso en el hepatocarcinoma. Un dato importante que me quiero también detener en la parte de NASH y de relación con la parte de la microbiota es la producción de etanol. Ustedes vieron que la mayoría de los pacientes que uno le hace una biopsia hepática, la diferenciación entre si es de origen alcohólico o no es de origen alcohólico es bastante dificultoso. Y acá viene una hipótesis muy interesante que probablemente el origen pueda ser de la producción de etanol por parte de la microbiota intestinal. El otro punto también importante es la relación que existiría entre los carbohidratos no digeribles, donde acá tienen los ácidos grasos de cadena corta, pero uno de los más relevantes es el butirato, porque el butirato tiene un impacto muy relevante sobre la absorción o el pasaje del lipopolisacárido. Lo bloquea, es decir, que aquellos pacientes que tienen un déficit de butirato, los lipopolisacáridos van a ingresar con mayor facilidad a la parte sistémica y esto podría tener impacto no solamente a nivel hepático, sino también a nivel sistémico y ser ocasional de otras enfermedades de tipo cardiovasculares. Bueno, como acá, resumiendo este aspecto,
la dieta rica en grasa incrementa la absorción de lipopolisacáridos y esto es un papel bastante importante en la producción de sustancias proinflamatorias y el desencadenamiento de algunas otras enfermedades. Y acá me refiero a lo que decía del alcohol endógeno, donde ven que si uno compara normales con obesos y pacientes que tienen NASH, la medición del etanol endógeno es mayor, lo cual esto también podría ser parte de la patogénesis del NASH. Y acá también cuando uno analiza la abundancia que tienen los bacteroides y otros tipos de bacterias en el NASH, uno puede ver que existe un perfil de microbiota en los enfermos que tienen NASH, y no solamente que tienen NASH, sino que tienen además mayor lesión de tipo fibrótica. En las enfermedades colestásicas, la que mayor ha tenido atención es la colangitis esclerosante primaria. No voy a tocar este tema ahora porque después lo hablamos un poquito en trasplante de microbiota. En la cirrosis hepática no hay duda que acá está comprometido todo el sistema. Esto lo habíamos charlado off the record, donde uno ve que en la cirrosis hepática está comprometida la motilidad intestinal, la pared intestinal, el efecto de tipo inmunológico del hígado, ya sea porque hay una deficiencia de las células de Kupffer, sino también por el bypass intrahepático y extrahepático. Así que es de esperar que el paciente cirrótico tenga problemas con respecto a la microbiota y la translocación. Y también tienen un perfil, el cirrótico, de microbiota diferente. Hay una disminución en la proporción de bacteroides, esto ya está bastante documentado en varios estudios, lo cual haría o podría acarrear algunos inconvenientes de tipo desencadenamiento o agravamiento de la enfermedad hepática. Y acá pueden ver también un dato interesante, que cuando uno toma a los pacientes con control, sin ascitis o con ascitis, uno podría asumir que los pacientes que tienen ascitis son aquellos que tienen mayor compromiso, obviamente, hepático de su sistema inmune. Lo que son las interleuquinas y las sustancias proinflamatorias tiene un mayor impacto a nivel sistémico. Esto también podría traer perjuicio a nivel no solamente de lo sistémico, sino también de lo hepático. Lo mismo ocurre con el sobredesarrollo bacteriano y el nivel de compromiso hepático, donde el sobredesarrollo bacteriano es mucho mayor comparado no solamente con controles, sino también cuando comparan con los distintos grados de cirrosis. Y cómo la microbiota puede contribuir con las complicaciones de la enfermedad hepática avanzada, esto ya lo hemos comentado, y sería a través de aquí, de los PAMPs y de los DAMPs, que podría producir una alteración en la célula de Kupffer y esto actuar a nivel estrellado de las células estrelladas y de esta manera las células estrelladas producir por un envolvimiento que hace sobre el sistema vascular, incrementar la resistencia a nivel del sistema porta y ahí desencadenar complicaciones y agravamiento de la enfermedad hepática. Es una hipótesis realmente muy interesante. Sobre el hepatocarcinoma se ha visto también que existe un perfil distinto de microbiota. Acá pueden ver ustedes que el hepatocarcinoma está siendo bastante incrementado en los últimos años y aparentemente lo está haciendo a expensa del hígado graso no alcohólico. Entonces esto ha obligado a algunos equipos de investigación a evaluar si en este caso es un modelo animal, pero es muy interesante porque ellos encuentran un perfil de microbiota diferente en aquellos pacientes que van a desarrollar hepatocarcinoma. Dos palabras sobre microbiota y metabolismo de droga, porque esto creo que también se va a venir y es muy interesante. No hay duda que la microbiota tiene un rol muy relevante en todo el aspecto de lo que es el metabolismo de xenobióticos. En esa línea, la microbiota y la inmunoterapia en cáncer ha tenido algunos
interesantes observaciones. Una de ellas es con estas drogas que se las conoce como checkpoint, que en última instancia lo que hacen es modificar el sistema de defensa inmunológica que tiene la célula tumoral, facilitando que el sistema inmunológico humano actúe sobre el tumor. En este grupo de drogas se ha visto que aquellos pacientes que no respondían bien, habían tenido el uso de antibióticos previamente. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando estos pacientes que han tenido mala respuesta a los antibióticos, es decir, que recibieron la droga antitumoral, pero estaban recibiendo antibióticos y no tuvieron una buena respuesta, le hicieron trasplante de materia fecal a las ratas y le generaron a esas ratas el tumor, estos pacientes, las ratas respondían en una forma deficitaria. Esto haría suponer que la microbiota también facilitaría, en cierta manera, el metabolismo de estas drogas y su eficacia. Lo mismo ocurriría con la metformina, que solamente toco un punto de la metformina, que miren que los pacientes que ingieren metformina adquieren un perfil de microbiota similar a la población que no tiene diabetes. Es decir, vuelve de nuevo el paciente a tener la microbiota del que no tiene diabetes. Y muy interesante es en lo que nos compete a los hepatólogos, que cuando tomaron los pacientes que tuvieron buena respuesta a la vitamina E, observaron que los dos metabolitos provenientes de la microbiota, que eran marcadores de buena respuesta, provenían de la propia microbiota. Esto hace suponer que la vitamina E tiene un efecto, además del antioxidante, un efecto sobre la microbiota. Bueno, terminando entonces, la disbiosis puede modificar la respuesta inmune y producir inflamación en órganos distantes al intestino. Realmente esto abre una puerta terapéutica realmente muy interesante, y algunas enfermedades sistémicas podrían modificar la microbiota y a partir de la disbiosis y translocación perpetuar el mecanismo patogénico. Con esto uno quiere decir que entramos en un círculo vicioso entre lo que es enfermedad y microbiota. Y la composición de la microbiota, yo creo que esto es muy interesante y se va a venir en los próximos años, afecta a través de sistemas enzimáticos bacterianos la farmacocinética de algunas drogas modificando su actividad. Y esto implicaría, en alternativas terapéuticas que podemos brindar a estos pacientes. Uno de los puntos más interesantes es que cómo uno puede llegar a modificar la microbiota. En esa modificación de la microbiota realmente no tenemos muchas alternativas en este momento. Los probióticos, prebióticos y simbióticos, es un tema todavía en discusión. El aspecto nutricional no tendría mucho impacto, salvo en situaciones muy especiales. Se ha visto que tanto la rifaximina como la norfloxacina o la fidaxomicina, esto es fundamentalmente en Clostridium difficile, podría tener un impacto realmente favorable y aparentemente lo tiene. Y el otro punto es restauración de la microbiota. Uno es modificándola o modulando y el otro, como pueden ver ustedes, restaurando la microbiota. Y acá está el trasplante de la materia fecal. La definición, hay varias definiciones de lo que implica el trasplante de materia fecal, pero me parece que esta es la más acertada. El trasplante de microbiota fecal consiste en la infusión de heces procesadas de un dador sano al tubo digestivo de un receptor, con el fin de tratar una enfermedad específica asociada con alteración de la microbiota intestinal. No crean que todo lo que se plantea con trasplante, fue algo alocado, es decir, tiene su racionalidad. ¿Y cuál es esa racionalidad? Que a partir de una enfermedad identificada y en la cual se ha encontrado una disbiosis, se ha tratado de modificar esa disbiosis mediante lo que hemos mostrado, restauración o trasplante de materia fecal. Esto modificaría la microbiota y esto podría tener un impacto terapéutico. Esto, en resumen, es un poco la cuestión de la racionalidad del trasplante. Obviamente, ese impacto terapéutico puede ser nulo, puede ser beneficioso para el paciente, puede ser transitorio o puede ser curativo.
Cuando uno hace o está proponiendo el trasplante de materia fecal, uno tiene que pensar en el potencial dador, en cómo evaluarlo a ese dador y finalmente cuál será la vía de administración más prudente para darla. Vamos primero con el potencial dador. Acá no está de todo bien consensuado cuál es el mejor dador. Puede ser relacionado o no relacionado, puede ser del sexo masculino o del sexo femenino. Algunos prefieren más del sexo masculino porque del sexo femenino tienen la posibilidad de transmitir enfermedades de tipo autoinmunes. También puede ser autólogo. Una vez que se decide ese potencial dador, que puede ser indiferente, lo que hemos dicho, pero acá quise marcar un poco los interrogantes que esto tiene, es la evaluación. Y la evaluación, bueno, no difiere mucho de lo que se le pide a todo paciente que va a donar sangre, pero además de todos los aspectos vinculados con las transmisiones de enfermedades infectocontagiosas, es importante aquí evaluar lo que es las enfermedades parasitológicas, como también alteraciones en el metabolismo, que los pacientes que tienen diabetes o síndrome metabólico, estos pacientes están excluidos para poder ser dadores. Y finalmente viene el tema de la vía de administración. Y acá también hay mucha discusión. Puede ser por vía nasoduodenal o puede ser por colonoscopía o enemas o finalmente por cápsula, que serían tal vez uno de los métodos más interesantes, que todavía nosotros esto no lo contamos. Pero si uno dice cuál de estos métodos de vía de administración uno se inclinaría, yo les diría que para las enfermedades de tipo inmunológicas yo me inclinaría por la nasoduodenal. Esto no está del todo bien establecido. ¿Por qué por la nasoduodenal? Porque el ilion tiene una gran actividad linfática y esto puede ser ocasionalmente el productor de enfermedades de tipo inmunológica. Mientras que si vamos por enfermedades de tipo inflamatorias o por enfermedad, por ejemplo, Clostridium difficile, uno se podría inclinar más por la colonoscopía o por las enemas. Uno de los puntos que siempre se discute y nos preguntan es cuáles son los eventos adversos. Y los principales eventos adversos, curiosamente, no son por la propia trasplante, sino está más relacionado con la metodología que nosotros empleamos, concretamente con los procedimientos de tipo endoscópico. Pero hay algunos eventos adversos leves, que son los inmediatos, y severos, que están más relacionados con la parte endoscópica. No obstante, hay algunas interrogantes que todavía no han sido contestados y es a largo plazo el trasplante de materia fecal, qué es lo que puede ocasionar. Y bueno, podría producir obesidad, podría producir diabetes, esteatosis hepática, etcétera, etcétera. Ya les digo que hay case report sobre la obesidad. Es decir, que hay pacientes que han recibido trasplante de materia fecal y que no eran gordos y terminaron siendo gordos al año. Pero miren esto qué interesante. En la Clinical Trials Gov, si ustedes entran, van a encontrar 172 estudios, protocolos de trasplante de materia fecal en el 2018. 172. De esto, yo me tomé el trabajo de analizarlos. La mayoría, obviamente, está centrado en enfermedades gastrointestinales. Y acá, fundamentalmente, está la colitis ulcerosa, la dispepsia, síndrome de intestino irritable, etc. Le sigue en número de estudios la infección por Clostridium difficile. Y finalmente, bueno, vienen enfermedades de tipo hepatológicas, metabólicas, hematológicas, es decir, que están en boca y en moda el pensar este link entre lo que constituye la microbiota y enfermedades. Y acá vamos directamente al Clostridium difficile, donde el primer trasplante sobre una enfermedad de tipo pseudomembranosa se hizo en el año 1958 por Eisman y finalmente esto termina siendo uno de los puntos más fuertes en las guías de cómo manejar el Clostridium difficile. Y acá pueden observar que cuando uno
analiza una revisión sistemática y un metaanálisis, la resolución mediante el trasplante de materia fecal de la infección está en el orden del 90%. Esto realmente es muy fuerte, son resultados realmente muy interesantes y esto ha hecho obviamente que sea una de las maniobras terapéuticas más fuertes en el manejo de esta enfermedad. Aquí, en este grupo italiano, se ven dos aspectos que me parece que son muy buenos, porque la cirugía por Clostridium difficile, es decir, por complicaciones severas, vean que empezó a disminuir prácticamente cero en este momento, a partir del 2013, y esto está vinculado con el crecimiento de indicación del trasplante de materia fecal en Clostridium difficile. Así que esto no solamente ha tenido un impacto muy favorable en lo que es la resolución de la infección, sino también en las complicaciones. Acá las guías ya al Clostridium difficile lo coloca el trasplante de materia fecal como un punto de tratamiento muy relevante, pero me detengo dos palabritas en el consenso europeo, donde se analiza en la infección recurrente por Clostridium difficile, donde acá no hay mucha duda que hay que implementarlo, pero uno de los puntos que todavía queda en discusión, si el primer episodio de infección por Clostridium difficile debería ser tratado con antibióticos o debería ser tratado directamente con un trasplante de materia fecal. Acá faltan estudios para corroborarlo, pero nosotros, nuestro grupo, tenemos un protocolo que, bueno, vamos a presentarlo y vamos a intentar de hacer el trasplante de materia fecal en prima infección por Clostridium difficile. Y no hay duda que la refractaria tiene una fuerte recomendación. En enfermedad inflamatoria, me meto con la doctora Linares, pero es muy interesante porque empieza a surgir algunos resultados que nos parece que son de interés para los pacientes. No voy a tomar en resumen los 3 trabajos por un tema de tiempo, pero si tomamos estos 3 trabajos, que fueron los que pusieron el trasplante de materia fecal en colitis ulcerosa en aquellos pacientes que no estaban respondiendo bien, ustedes pueden observar que el trasplante con el grupo control hay una clara diferencia de rescate en este grupo de pacientes que estaría en el orden del 16-19%, que está casi similar a la respuesta que se puede obtener con los biológicos. En conclusión, el trasplante de materia fecal, nosotros llevamos hecho creo que 8, ese es el número, y hemos tenido una respuesta que es equivalente un poco a lo observado internacionalmente. Y esto es muy interesante también, porque cuando uno le pregunta a los pacientes si aceptarían el trasplante de materia fecal, observen que no hay duda que aquel que tiene severa, que ha sido seguramente multiagredido por la farmacología, todos dicen que sí. Pero miren acá qué interesante. Hay un grupo que dice que sí, a pesar de tener la enfermedad en remisión, ¿no? Es decir, que el trasplante de materia fecal es bastante aceptado. Lo mismo ha ocurrido en la infección por Clostridium difficile. Bien, en el riesgo de síndrome intestino irritable posterior a la infección por bacterias enteropatógenas, esto lo habló ayer Olmos, pero observen qué interesante, y esto abre la puerta que el problema del intestino irritable esté vinculado con una disbiosis. Acá se tomó el tiempo de acceso entre los síntomas de intestino irritable y la documentación de una diarrea bacilar. Y ustedes pueden ver que aquellos que habían tenido, por ejemplo, por Yersinia, en el tiempo la mayoría va a ser síndrome de intestino irritable. Así que esto está hablando claramente que hay un componente de disbiosis en este grupo de pacientes. Y cuando se hace el trasplante de materia fecal, que son un pequeño grupo de enfermos, son 55, esto no ha sido repetido por otros estudios, ustedes pueden ver que estos pacientes responden o mejoran el score de intestino irritable cuando se lo compara con el grupo placebo o el grupo control. El otro punto también interesante es con respecto al autismo, donde se ha también ensayado el trasplante de materia fecal, y aquí también se ha visto dos cosas. Estos eran chicos autistas que además tenían constipación, y se ha observado que mejoran el score de
vinculado con las manifestaciones gastrointestinales, pero también mejora el score vinculado con el autismo. Así que acá también el trasplante de materia fecal ha sido ensayado y con resultados que son interesantes, porque no solamente tienen mejora al final del estudio, sino también cuando prolongan el control a las 18 semanas, estos pacientes continúan manteniendo su mejoría. La enfermedad del injerto versus el huésped es otro target que se ha utilizado el trasplante de materia fecal. Acá hay un número mucho más pequeño. Nuestro grupo está trabajando con el Hospital Garrahan en esa línea, pero acá observen que estos pacientes son 4, pero hay datos interesantes en ellos. Cuando le hicieron el trasplante de materia fecal, tuvieron menor requerimiento de esteroides en 3 pacientes. En uno lo tuvo transitoriamente y después repicó, pero desaparecieron los síntomas gastrointestinales. Esto también abre una puerta interesante del trasplante de materia fecal en este grupo de enfermos. Lo mismo ocurriría con la esclerosis múltiple, donde también nuestro grupo está trabajando. Estos son el primer report que se hace sobre esclerosis múltiple y trasplante de materia fecal. Eran pacientes que eran constipados, se les hizo el trasplante de materia fecal y muchos de ellos tuvieron una mejoría realmente notoria desde el punto de vista neurológico. El otro aspecto es con relación a las bacterias resistentes a antibióticos, que es un problema, puede ser un problema en la práctica clínica, y se ha visto que el trasplante de materia fecal resuelve o elimina a esas bacterias posterior a hacerlo. Y miren que dependiendo de la variante que tengan, puede llegar a ser tan efectiva como casi más del 90%. Constituye esto una herramienta realmente muy interesante en aquellos pacientes que van con leucemia, etcétera, que pueden recibir en algún momento este trasplante de médula ósea y pueden agravar su cuadro. Este es uno de los primeros estudios donde ustedes pueden ver cómo los antibióticos tienen impacto sobre el peso corporal. Este era un grupo de infantes de marina que en aquel momento, miren, es un trabajo del año 1955, donde recibían antibióticos por el tema de la fiebre reumática. Pero cuando lo siguieron a estos pacientes en el tiempo, vieron que aquellos que habían recibido antibióticos estaban más gorditos que aquellos que no habían recibido antibióticos. Esto también claramente habla de la relación que puede existir entre la disbiosis y el sobrepeso. Este estudio muy interesante tomó a pacientes con síndrome metabólico y se le hizo un trasplante de materia fecal de pacientes que eran, este es el primer estudio en humano que se hace con síndrome metabólico, y se le coloca materia fecal de pacientes delgados, y estos enfermos, seguidos en el tiempo, mejoraron la resistencia insulínica. Finalmente, en la colangitis esclerosante primaria, ustedes pueden observar que este link existe entre la enfermedad intestinal y la enfermedad hepática. Ha sido observada en este estudio, que ya tiene unos cuantos años, pero cuando van al trasplante, un grupo que tenía colitis ulcerosa le hacen la colectomía total, mientras que el otro grupo le dejan el colon intacto. Y observen la recaída. En aquellos que dejaron en el colon intacto, la recaída es realmente muy alta en el tiempo, versus aquellos que le habían sacado el colon. Esto también marca un link muy fuerte entre lo que es el hígado y la microbiota. Y recientemente se ha publicado un estudio que es muy chico, pero son 10 pacientes, que se le hace el trasplante de materia fecal en inflamatoria, y ven que tiene un impacto no solamente en la mejora de la diversidad de la microbiota, sino también en la patente bioquímica de la fosfatasa alcalina. Y también se ha utilizado la microbiota en enfermedades hepáticas, en la encefalopatía portosistémica, y también se lo ha utilizado recientemente en la hepatitis alcohólica. Este es un resultado preliminar de un grupo muy fuerte en esta enfermedad, donde por distintos motivos que no podían darle esteroides, terminaron dándole a estos pacientes trasplante de materia fecal, y ven que la sobrevida cambia rotundamente con aquellos pacientes
que recibieron un tratamiento estándar. En resumiendo, esta es nuestra última diapositiva. El trasplante de materia fecal está en la siguiente situación. En las enfermedades sistémicas, si uno analiza la etapa de investigación y en la práctica clínica, no hay dudas que en el Clostridium difficile ya hay evidencias bien fuertes que el trasplante de materia fecal es útil. En la colitis ulcerosa también empieza a surgir como una alternativa bastante interesante y ya hay estudios que están aportando estos datos. Se está haciendo sobre síndrome metabólico y sobre encefalopatía hepática. En encefalopatía hepática me parece que es un tema muy interesante para desarrollar. Este aspecto me parece que es muy relevante en el tratamiento de estos pacientes que tienen que tienen gérmenes patógenos antibióticos. Menos está establecido en el autismo, en Parkinson, en esclerosis múltiple, y los resultados en enfermedad del huésped versus el injerto son realmente muy interesantes, y esto también lo estamos viendo gente que está trabajando de nuestro grupo en el Garrahan. Bueno, muy bien, con esto di un pantallazo de la microbiota.